Estamos aquí de nuevo con ustedes, ahora a conversar con el doctor Antonio Siriaco sobre economía. Sí, yo pienso que estamos ya culminando el año Ujú. y todo parece indicar que la economía dominicana va a terminar este año alrededor de 2.5. No va a llegar a 3. Yo creo que no va a llegar a 3%. Nosotros hemos hecho algunas proyecciones, a pesar de que ha mejorado todo el tema de la inversión pública, viendo las últimas estadísticas, la inversión, el gasto de capital representa casi el 12% de todo el gasto. Sin embargo, entendemos nosotros que ya todo ese proceso anterior, ¿no? Esas políticas monetarias muchas veces restrictivas que tuvieron éxito con respecto a la convergencia de la inflación, sin embargo, ralentizaron el crecimiento. El Banco Central tomó una serie de medidas, sin embargo, esos resultados se pueden ver para el próximo año por el tema del rezago de los impactos de la reducción de las tasas de interés. Pero este año yo creo que ya la economía dominicana no alcanza el 3%. Yo creo que también incluso el mismo entorno internacional, que en algunos, el caso por ejemplo del petróleo ha venido cediendo, pero es evidente que yo creo que la inversión privada, el consumo privado necesitan tiempo. No obstante a ese optimismo que mostraron las autoridades monetarias al dar los últimos informes de... Yo pienso que eso es parte, evidentemente, del rol, ¿no? Y es cierto, las notas, hay informaciones que son optimistas, en el sentido de que se va a recibir una buena cantidad de dólares por turismo, una buena cantidad de dólares por remesas, una buena cantidad de recursos de la inversión extranjera, pero la inversión pública, la inversión privada, el consumo privado, es sumamente dependiente del coste del dinero. El consumo se ha reducido un poco, ¿verdad? Claro, el consumo... Porque yo hablé con un par de empresarios, claro, comentaban, de una empresa grande, grandota, claro, de consumo masivo, claro, claro, que le ha bajado un 8% la venta. Sí, wow. Sí. Pero es que, Adalberto, tiene que ser así, porque los primeros meses del año la economía prácticamente estuvo paralizada. Y todo eso fue fruto, obviamente, del coste del dinero. De las restricciones monetarias. Claro, restricciones monetarias. El consumo tradicionalmente representa el 85-86% del PIB. Y eso es mucho. Generalmente estas son economías. Pero nosotros estamos casi como Estados Unidos, sí, eso es lo que mueve la claro, es que es así. Es que es así. El consumo, ya no son las exportaciones. No son las exportaciones. Esto no es un país. Y gracias a la remesa, profesor. Y evidentemente que el componente de remesa le añade un tanto de oxígeno al consumo y muchas veces, o no muchas veces, casi siempre, de grupos de bajos ingresos, porque es un torrente económico que le llega directamente a los hogares. Aquí alrededor de más del 45% de los hogares reciben algo. Y eso, profesor, se traduce en consumo. Y esto que está una misión del fondo aquí, el Fondo Monetario Internacional, evaluando la economía con... Todos sabemos cuál es la visión del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional, evidentemente, y los bancos centrales tienen políticas comunes con respecto a la dominancia, en este caso monetaria. Y en toda esta coyuntura, una coyuntura donde los niveles de inflación estuvieron realmente altos con respecto a las metas de inflación, no solamente en la República Dominicana, sino prácticamente en todo el mundo, los bancos centrales necesariamente apoyaban a el Fondo Monetario apoyaba a los bancos centrales con las medidas restrictivas para atacar los niveles de inflación. Por ejemplo, eso pasó en Estados Unidos, en Europa todavía, incluso en Europa las últimas informaciones es que en el último trimestre la economía tuvo un crecimiento muy pírrico y todo eso son elementos que se vienen arrastrando producto de los ajustes monetarios que impactan evidentemente todo el consumo y también ralentizan la inversión privada. Entonces, yo creo que este año, en el caso de la República Dominicana, si crece 2.5, 2.6 y el resto de los países de América Latina terminan con un crecimiento
1.7. Bueno, yo creo que el fondo dice, bueno, la economía hizo los ajustes posibles para que la economía aterrizara suave. Pero ese aterrizaje suave, cuando tú lo comparas con el potencial de la economía dominicana, cuando tú lo comparas con el histórico de la economía dominicana, es evidente que un 5%. Que un 5% no es lo mismo que un 2.5%. Claro. Y eso es un La elemento, mitad. es la mitad. Wow. Esa es la realidad. Ya. Bueno, y entonces la perspectiva ya hay que pensar, balance, te dice 2.5 de crecimiento. ¿Y qué va a pasar el año próximo? Bueno, el año próximo puede ser un año mejor que este año, en función de que ya hay más tranquilidad, tú tienes un control ya mucho más absoluto de los niveles de inflación. Incluso... ¿Y va a circular dinero, profesor? Y no, entonces ya hay una perspectiva, hay un entorno internacional que puede ser distinto. No, y de las elecciones, me Y es refiero. un año electoral. Es un año electoral, todos sabemos evidentemente que aquí fluye un poquito fluja más la cosa. las actividades económicas y eso en cierta manera tiene efectos colaterales. Ahora, hay un tema que yo no quiero dejar pasar y es que todavía los niveles de inflación de alimentos permanecen altos. No han convergido con esa rapidez. Pero yo estaba revisando el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas de septiembre a septiembre y evidentemente la variación fue de casi un 8%, mientras los niveles de promedio de convergencia es prácticamente un 4%. Entonces, también eso es un elemento que yo creo que se va a reflejar el próximo año, porque yo siempre he dicho que Ese es un tema de debate en los claro, candidatos, los aspirantes. Claro, pero yo siempre he dicho que los precios suben por el ascensor Y bajan, por la escalera. ¿Cuándo bajan? Damas y caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Profesor, muchísimas gracias A ustedes por siempre. sus sabias orientaciones. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario 1101+1. Así es, hasta entonces.